8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, ya está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Ismael Quintana. Así que usted tiene la palabra, ingeniero Mendoza. Ingeniero. Perfecto, Alcidito. ¿Qué le parece si luego de darle muy buenos días al doctor Ismael Quintana, que debe estar muy contento por el triunfo y campeonato de la Liga de Quito, lo felicitamos además, empezamos las preguntas con usted al darle la bienvenida al doctor Quintana? Correcto, correcto, claro que sí, porque hay que felicitarlo al doctor Quintana, porque no solamente su equipo quedó campeón, sino que él es hincha del mejor tenista del mundo, que está en primer lugar, pues también, cómo no, pues. Doctor, hablemos de Jorge Glass. Primero, huésped actualmente de la Embajada de México en Quito. No sabemos si le vayan a dar en la calidad de refugiado, asilado, etcétera. Después, va a haber una audiencia de formulación de cargos por el tema del peculado por la reconstrucción de Manabí para el próximo 5 de enero a las 3 de la tarde, ha convocado el juez Rivera. Pero mañana tiene que presentarse, dicen unos presencialmente y otros telemáticamente, ¿verdad? En la penitenciaría, dentro de esta denominada libertad provisional de la que goza, ¿verdad? Y que tiene que presentarse, como digo, en la penitenciaría mañana a las 15 horas. ¿Cómo analiza usted la situación del señor ex vicepresidente Glass, doctor? Buenos días. Bueno, buenos días con todos ustedes. Un abrazo a la distancia, un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de Radio Atalaya. Bueno, el señor Jorge Glass es, como dice una amiga mía, la doctora Paulina Araujo, uno de los preferidos, de los mimados del sistema de justicia acá en Ecuador. Es una persona a la cual generalmente no le pasa nada. Y si le pasa, le ha pasado muy poco. Me refiero desde el plano judicial, ¿no? Por supuesto. Ahora usted tiene un nuevo caso reconstrucción de Manabí. Y en ese caso, la fiscal general del Estado le solicita a un juez, este juez Rivera de la Corte Nacional, la fijación de hora y fecha para la instalación de la audiencia de formulación de cargos. Ahí empezó el problema, porque a este juez no se le ocurrió mejor idea que, inobservando norma constitucional expresa e incluso los propios ya antecedentes parlamentarios que se han dado respecto a este tema de los famosos levantamientos de inmunidad, le envía a la Asamblea Nacional un pedimento para que se autorice el procesamiento penal del ya ex vicepresidente Jorge Glass. Si nosotros viviéramos en un estado de derecho, ¿cierto?, donde uno tiene unas normas claras, que son además previas a la toma de la decisión, uno debería tener la suficiente certeza de que los órganos del poder público van a obrar en consonancia con esas normas. Pero resulta que no. Entonces, el juez Rivera, violando la Constitución, le pide a la Asamblea una autorización. Cuando esto llega a la Asamblea, muchos esperábamos que la Asamblea actúe conforme ya ha actuado en otros casos que han involucrado incluso al mismo expresidente Rafael Correa, a la ex vicepresidente Alejandra Vicuña, al expresidente Lenín Moreno, y yéndonos un poquito más hacia atrás incluso al expresidente Yamil Maguad. Cierto es que la Constitución entrega esta inmunidad, esta protección especial a los presidentes y vicepresidentes para que la Asamblea Nacional, con el voto conforme de los 2/3, autorice su procesamiento penal. Pero esa protección, esa inmunidad, que a diferencia del fuero, sí lo acompaña incluso hasta después de haber dejado el cargo, la inmunidad solamente opera mientras el funcionario está en el desempeño del cargo, porque es un privilegio que la Constitución le da en virtud de la naturaleza, de la importancia del cargo que desempeña. Deja el cargo, cesa en funciones, la inmunidad se terminó. Y eso es lo que el correísmo, el socialcristianismo y hasta cierto punto el movimiento político afín al gobierno no terminan de entender. Jorge Glass dejó de ser vicepresidente en 2018. ¿Tenía entonces la Asamblea Nacional la competencia para entrar siquiera a pronunciarse sobre la eventual autorización del procesamiento penal? Y la respuesta es no.
la Asamblea Nacional lo que debía era devolver el pedimento, como ha ocurrido en esos 4 casos que le comento, indicándole al juez de la Corte Nacional que ya no era competente para pronunciarse, toda vez que la inmunidad ya no lo alcanza por tratarse de un ex vicepresidente. ¿Qué ocurre tras la aprobación de la ley urgente económica? Porque todo esto va embonando, ¿no es cierto? Va engranando en todo esto que se ha llamado probablemente la construcción de un pacto perverso por la impunidad, diría yo. Eh, el lunes anterior, ustedes recordarán, se aprueba en la Asamblea Nacional la ley urgente económica. El martes el señor Cronfle, presidente de la Asamblea, decide irse pide un mes de vacaciones, ¿ah? No estaban ni un mes en funciones en la Asamblea, pero él ya pidió un mes de vacaciones. Una cosa realmente loca. Entonces, evidentemente, como él se ausentaba de modo temporal, la vicepresidenta de la legislatura tenía que asumir las funciones. Y oh sorpresa, al día siguiente, esto fue martes, miércoles, se convoca a una sesión. Y en esa sesión se planteaba el tratamiento de esta autorización para levantar la famosa inmunidad. Esto se votó, me parece que fue el miércoles o jueves, no me acuerdo. Y resulta que todos nos hemos quedado boquiabiertos porque se emociona votar por la autorización del enjuiciamiento a Jorge Glass. Evidentemente no hubo los votos, se requerían al menos 92, me parece que se alcanzó la cantidad de 44 votos. El mensaje de la Asamblea entonces fue: nosotros no autorizamos el juicio penal al ex vicepresidente, pese a que no teníamos competencia para aquello, pero afortunadamente, más allá de que ese pronunciamiento de la legislatura, incluso con todas las justificaciones que hoy le quieren dar el señor Cronfle, los miembros del Partido Social Cristiano, los propios legisladores de ADN, de que en la Asamblea no se ha resuelto nada. Entonces, el resto que vimos y escuchamos de esa asamblea, esa sesión plenaria, no sé, pues, ¿qué vimos? Espíritus, chocarreros, fantasmas. ¿Quiénes habrán sesionado y tomado votación? Porque hasta donde yo vi, hubo una moción, esa moción se votó y no se alcanzó los votos necesarios. Eso es una respuesta, eso es un pronunciamiento. Ahora, otra cosa es que independientemente del resultado de esa votación, incluso aunque se hubiese alcanzado los 92 votos, el valor jurídico de la decisión tomada por la Asamblea es nulo, porque se trata de una decisión tomada por un órgano que ya no tiene competencia para pronunciarse sobre este tema. Por eso, bien hizo la fiscal general del Estado en insistirle al juez Rivera en el señalamiento de día y hora para la fijación de la audiencia de formulación de cargos. Entiendo, está ya para los primeros días de enero. Evidentemente, a la par, y usted lo decía, don Alcides, Jorge Glass se ha puesto a buen recaudo en la embajada, ¿no es cierto?, en la embajada mexicana acá en Quito, ahora en calidad de huésped, pero ya ha iniciado formalmente la solicitud de la concesión de un asilo. Y aquí hay varias cosas que anotar. Cierto es que en términos generales las distintas convenciones relativas al tema del asilo prohíben la concesión de asilos cuando no se trata de persecuciones que obedecen a un tema de carácter político, sino de delitos más que comunes, que son los delitos que ha cometido Jorge Glass. Desde mi punto de vista, ahí no hay persecución política, hay una persecución judicial porque ha cometido varios delitos, ¿no? De hecho, en algunos casos ya tiene condenas ejecutoriadas, por eso él tiene una prelibertad, y en otro está a punto de ser formulado cargos, que es el caso del peculado en reconstrucción de Manabí. Pero más allá de lo que nosotros puertas adentro podamos decir, entre ustedes, nosotros, la Corte Nacional, la Fiscalía, el único que puede calificar la condición de persecución política de quien pide un asilo es el Estado que está o que ha recibido la solicitud de asilo y que puede soberanamente conceder o no ese instituto. Y en este caso será México. Nosotros podremos saltar, darnos contra las paredes, pero México será el que califique las condiciones de persecución política respecto de Jorge Glass, y si México decide, le concederá un asilo. Ahí viene la segunda parte, porque una vez concedido un asilo, en ese escenario hay una obligación del Estado en cuyo territorio se encuentra la persona que ha recibido el asilo, y esa obligación es conceder el salvoconducto. Ahora, lo que no hay es un plazo fatal dentro del cual, en el caso nuestro, Ecuador tuviese que conceder ese salvoconducto. Por eso es que en casos anteriores, como María de los Ángeles Duarte, Gustavo Noboa y otros casos más que se beneficiaron de asilos, el Estado ecuatoriano lo que hizo fue patear la pelota.
Es decir, no, sí, sí, ya te voy a conceder el salvoconducto y yo veré cuándo. Esa será seguramente la posición del gobierno nacional, visto el comunicado que sacaron el otro día. Pero tal como han ido engranando las cosas en la Asamblea, si ustedes me piden mi opinión, no me causaría ninguna sorpresa que veamos a la canciller, a la ministra de Gobierno salir a decir que hay una obligación convencional y que ellos, muy respetuosos del orden jurídico internacional, le van a conceder todas las garantías para que este mimado de la justicia se vaya en las narices de todos del país para refugiarse en México y beneficiarse de un asilo, mientras acá, eso sí hay que aclarar, el proceso penal de reconstrucción de Manabí podría continuar sin ningún problema, incluso aunque él esté ausente. Se trata de un delito de peculado. Los delitos de peculado, según nuestra Constitución, se juzgan en ausencia y son imprescriptibles. ¿Qué habremos logrado entonces con el asilo de Jorge Glass? Que este señor no se asome nunca más para querer ocupar cargos de elección popular. Más o menos lo que ocurrió con Rafael Correa. Y me parece que ese va a ser el destino de Jorge Glass. Así que, mis queridos amigos, con esto hay que agradecer a una asamblea que ahora ha entrado a votar por autorizar un juicio penal a un expresidente que ya no tenía inmunidad, porque con esto, evidentemente, a futuro, cualquier expresidente o cualquier exvicepresidente que tenga que ser procesado penalmente argumentará que se le debe levantar su inmunidad. Cuando no, el mismo Jorge Glass argumentará en el plano legal que su proceso es nulo, porque pese a que la Asamblea no autorizó su enjuiciamiento penal, la justicia ha continuado con el proceso. Así que eso hay que agradecer a este tridente de partidos políticos que han armado una mayoría y que esa mayoría está dejando ver claramente cada día el pacto que se construyó sobre la base de los votos. Doctor, le hacía la primera pregunta en el tercer punto relacionado con esta audiencia que se va a realizar mañana aquí en la penitenciaría, acá en Guayaquil, dentro de este proceso o este pedido que hizo Glass, esta audiencia, ¿verdad? Mañana, de este pedido que hizo Glass de la prelibertad que él tiene ya en este momento por haber ya cumplido el 60% de la pena. Y aquí hablan de que tiene que presentarse personalmente o algunos dicen que telemáticamente, ¿verdad? ¿Cómo debe presentarse en estos casos, en estas audiencias, doctor? ¿Telemáticamente o presencialmente? Entiendo que la presentación va a ser telemática en esta audiencia, ¿no? Él tiene, insisto, él se acogió. Ya estamos empezando a enterarnos cómo ha obtenido estos beneficios penitenciarios, ¿no? Con jueces corruptos de Santo Domingo, de Cotopaxi, de Manabí y este tipo de jueces que venden sus sentencias. Así es como se ha beneficiado Jorge Glass de habeas corpus y de estos regímenes de prelibertad, torciendo las reglas del Código Orgánico Integral Penal. Pero bueno, mañana entiendo hay esa audiencia. Jorge Glass se va a presentar de modo telemático, porque, insisto, Jorge Glass es un privilegiado, pues no. Incluso hasta para revisar las condiciones de la prelibertad, al señor le dan la facilidad de que se conecte desde la habitación en la que él se encontrará acá en la Embajada de México en Quito, de tal manera que se presentará telemáticamente. Si es que se han cumplido las condiciones de la prelibertad, el señor seguirá gozando de esa prelibertad, es decir, cumpliendo, entre comillas, la sentencia condenatoria ejecutoriada, pero no en un centro de rehabilitación social, sino cumpliéndola momentáneamente en la Embajada de México, y si no, ya lo veremos cumpliendo esa prelibertad, no sé, pues en el Zócalo, en Paseo de la Reforma, en cualquier sitio tan bonito que tiene la Ciudad de México. Eso es lo que seguramente va a ocurrir. 9 de la mañana, 9 de la mañana, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Ismael Quintana. Las preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Doctor Ismael Quintana, mucho gusto de saludarlo y aprovecho la oportunidad y con sus disculpas para saludar también a mi compañera Noemí Ceballos, deseándoles a ambos que hayan tenido una linda Navidad y que todo les sonría el próximo año. Doctor Quintana, dígame una cosa, ¿hasta qué punto aquello que reclama Glass o los abogados de Glass dicen que no se trata de peculado, sino simple y llanamente del cambio del destino de los fondos, que lo que era para salvar directamente a los
a los afectados por el terremoto de Manabí se lo usó para construir una carretera que no era prioritaria ni era reconstrucción. ¿Hasta qué punto ese argumento es válido? No tiene ningún fundamento porque cuando ocurrió esta desgracia en 2016, incluso se aprobó una ley económica urgente. Pues ustedes recordarán que en esa ley se creó un impuesto que nos cobraron a todos. Y ese impuesto, según esa ley, que no la propusimos nosotros, pues, la propuso el propio régimen de Correa, que estaba en el poder en ese momento, tenía una destinación específica y la destinación era atender las necesidades de las familias que habían resultado afectadas por el terremoto en Manabí, en nuestra costa, ¿no es cierto? Esa era la destinación. Si la ley dispone que un fondo público, por eso es importante antes de decir estas cosas, revisar lo que dice la ley orgánica de la Contraloría General del Estado sobre la naturaleza y la destinación de los recursos públicos. Los impuestos son, evidentemente, recursos públicos que en ese caso, por disposición de la ley, estaban destinados a un objetivo, ¿no es cierto? El objetivo era, insisto, ayudar a salir de la crisis a las familias de Manabí. Resulta que el señor recibe un encargo de parte de Correa para ejecutar las tareas de reconstrucción en esa provincia. Pero al señor se le ocurrió mejor cosa que de desviar, esa es la palabra, es que no es un tema de cambio, es un desvío de fondos que tenían una destinación específica para otra finalidad, donde presumiblemente hubo sobreprecios además. Entonces, en esas condiciones se cumple, desde mi punto de vista, o esa conducta se subsume a los elementos del tipo penal de peculado, que es por el cual se los está queriendo procesar en este momento. Entonces, veremos, en todo caso, esperemos a los primeros días, cuando se instale la audiencia, a escuchar los argumentos de la Fiscalía, que son, digamos que es el órgano competente para formular los cargos, y sobre la base de eso veremos qué decisión va tomando este juez Rivera, que finalmente es el que tendría que resolver si en ese caso Jorge Glass va a tener o no una orden de prisión preventiva y sí, o alguna otra medida cautelar alternativa a la privación de la libertad. Doctor, desázneme un poco. Cuando una persona está con libertad condicional, ¿no debe presentarse periódicamente ante las autoridades? A ver, es que él no está con una libertad condicional. Él se acogió, insisto, parecería ser de manera irregular a un régimen de prelibertad por haber cumplido el 60% de la pena. Esa es una de las condiciones que establece nuestra legislación penal y por eso se le concedió la prelibertad. Él no está en una, digamos, en una libertad condicional. Él está, entre comillas, insisto, entre comillas esto, ¿no? Porque las prelibertades están solamente para esta gente, ¿no? Para el resto, no. Esa gente tiene que ir y morir en una cárcel sin ningún problema. Entonces, él está supuestamente cumpliendo una pena privativa de libertad, una condena en realidad. Lo que pasa es que no lo está haciendo dentro de un centro de privación de libertad. Lo está haciendo en libertad, ahora, bajo ciertas condiciones. ¿Ya? No recuerdo yo si en el caso de Jorge Glass se le puso la condición de presentación periódica, porque la presentación periódica, de modo general, es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva o a la privación de la libertad, y las medidas cautelares tienen por fin asegurar la comparecencia del procesado al proceso. En el caso de Jorge Glass ya no, en los procesos sobornos y el resto, ya no son casos de medidas cautelares, porque Jorge Glass ya fue condenado, él está cumpliendo una condena, solo que bajo este régimen de prelibertad. Ahora, si mañana hay esta audiencia, si mañana el juez verificara que no se están cumpliendo las condiciones de la prelibertad, bueno, en ese caso tendría que él ser trasladado nuevamente a un centro de privación de la libertad. Si es que eso se ordenara mañana, ¿Jorge Glass va a ser detenido y llevado a una cárcel? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque México lo tiene ahora protegido en calidad de huésped. Es que esa era tal vez la preocupación del equipo jurídico y del propio Jorge Glass, de que estas situaciones pudiesen cambiar de un rato al otro, porque, insisto, hemos empezado a ver cómo es que este juez Bani Molina, este juez Curipallo y otros le concedieron pues las prelibertades o los habeas corpus para que el señor, incluso tendiendo sentencia condenatoria ejecutoriada, diciendo que veía sangre en las paredes, salga en libertad. Esa fue la realidad, ¿no? Ustedes recordarán.
el señor Glass se jactaba de estar cumpliendo prisión mientras otros cobardemente huían del país, cosa que en algún momento decían que había afectado hasta el propio Correa, pero ahora él también está huyendo, ¿no? Bueno, se parece un poco al tema del señor Correa cuando le decía a Bucarán, a Abdalá Bucarán, que venga al país y no sea cobarde y se enfrente a la justicia, ¿no? Estos dobles discursos son procedentes en las leyes, doctor Quintana. A mí no me sorprende el doble discurso de los señores correístas, ¿no? Ahora incluso vea que ellos son los más fieles defensores del sistema interamericano de derechos humanos, cuando durante 10 años no solo que se pasaron denostando a ese sistema, sino que incluso trataron de debilitarlo, ¿cierto? Pero ahora resulta que allá es donde ellos quieren llevar todas estas peleas, allá es donde quieren refugiarse, de allá es donde quieren obtener medidas cautelares, allá quieren que sus procesos penales se caigan argumentando esto que ellos denominan el supuesto lawfare, ¿no es cierto? Esta instrumentalización de la justicia con fines políticos, eso es lo que ellos llaman. Estas incoherencias han sido de siempre, ¿no? Esta gente que decía que en los terrenos aplanados veía refinerías, lo mismo pasa acá. Es decir, donde yo veo un peculado, donde yo veo que han cogido sobornos, yo entiendo que ahí hay un delito, ahí no hay lawfare, pues ahí no hay persecución política. ¿Ya? Persecución política es que a Jorge Glass o a Rafael Correa o a Alexis Mera y a otros altos directivos de la Revolución Ciudadana se los estuviese procesando penalmente por sus ideas. Eso es persecución política. Así que venga un gobierno de derecha y persiga a alguien que tiene un pensamiento comunista, socialista, incluso anarquista. Entonces, que a uno le metan preso por esas razones, ahí sí hay persecución política. Pero si a uno le procesan y le meten preso porque le han pescado, cogiendo plata o malversando fondos públicos o poniéndole sobreprecio a las obras públicas, eso tiene nombre y apellido, pues esos son delitos contra la eficiencia de la administración pública. Y para eso está el Gracias, Código Penal, pues no. gracias. Permitamos que nuestra guapa compañera Noemí Ceballos continúe con el diálogo. Julio, buenos días. Vos. Doctor Quintana, buen Ahí día. está. Disculpe, tuvimos Ahí. un pequeño tema técnico acá en el estudio. Continuando con los demás casos, su opinión sobre el caso Metástasis. Quisiera más bien preguntarle a usted y que nos explique cuáles serían los siguientes pasos. Hubo ya una formulación de cargos, hay algunas personas implicadas, pero ¿qué es lo que sigue en este caso desde su punto de vista? ¿Qué precedente marca la denuncia que ha hecho la fiscal en contra de todas estas personas que están involucradas? Buenos días, Noemi. Bueno, este es un caso que francamente nos ha sacudido a todos, ¿no? Y desde luego es de largo una de las investigaciones más grandes en el tema de corrupción judicial a todos los niveles. Usted podrá ver ahí involucrados a jueces de Corte Nacional de Justicia, jueces de cortes provinciales, jueces de primer nivel, fiscales, agentes de policía, el propio director o antiguo director del SNAI, de este órgano que maneja el sistema de rehabilitación social del país, un funcionario de altísimo nivel porque además es directamente nombrado por el presidente de la República, equipos o estudios jurídicos o equipos de abogados trabajando directamente para quien le llamaban el jefe, el patrón y este tipo de cosas. Y lo digo con mucha vergüenza, y esto no se trata, y en esto tiene razón la fiscal, de un intento de criminalizar la profesión de abogado, faltaba menos. Los abogados tenemos todo el derecho de escoger y defender al cliente al que nosotros queramos, y el cliente de escoger al abogado de su gusto y de su confianza. Entonces, no se está procesando acá esta gente por haber defendido a un narcotraficante o a gente vinculada al crimen organizado. Se los está procesando porque fueron más allá de su deber de abogados. Es decir, dejaron de ser asesores jurídicos, defensores técnicos para pasar a formar parte de lo que se puede ver en los chats que ha hecho públicos la Fiscalía, para pasar a formar parte de una red enorme de delincuencia organizada, de asociación ilícita, que es el delito por el cual se los está procesando. Y eso de suyo es grave y debe darnos un mensaje a todos, principalmente al Consejo de la Judicatura, para que cuando esté bien integrado, no como está ahora,
en algún momento podamos arrancar un proceso serio de depuración al sistema judicial. Y es un llamado de atención también a las universidades. ¿Qué clase de abogados estamos formando para que esta gente salga con un título de abogado y se convierta en un delincuente, en un comprador de sentencias? Pero perdón, cuando yo me enteré de esto pensé, y no es que esto justifique, ni quiero restar valor a las cosas, pero yo pensé, Noemí, que el rol de los abogados había ido hasta el punto de comprar sentencias. Dije, por ahí va la cosa. Pero luego de leer los chats, yo veo que esta gente planificaba persecución a periodistas, ¿ya? Atentados contra políticos, recomendándole al cliente o patrón, como ellos le llamaban, mandar a dormir, que entiendo que en la jerga de estos delincuentes eso suponía asesinar a gente que les resultaba incómodo, sí, planificando delitos, ¿no es cierto? Así que es un caso muy grave. Procesalmente estamos ya en la etapa de instrucción fiscal. Entiendo que en los siguientes días va a haber una nueva audiencia para vincular a 8 procesados más, porque la cantidad de personas son, me parece que la red involucra 38 personas, 31 ya fueron formuladas cargos, 7 u 8 quedan todavía por ahí, porque alcanzaron, gracias al campanazo que les dio Rafael Correa, muchos alcanzaron a fugar. Entiendo que esa gente es a la que se le va a vincular ahora en los siguientes días a esta audiencia. Y bueno, avanzará la instrucción fiscal, donde la fiscalía tendrá que seguir recabando elementos para sustentar luego en otra audiencia, que es la de evaluación y preparación de juicio, su dictamen. En algunos casos, de los elementos que haya, habrá un dictamen abstentivo, en otros casos habrá un dictamen acusatorio, y sobre la base de eso el juez que lleve el caso tendrá que tomar una decisión de si hay un auto de sobreseimiento en unos casos o si hay un auto de llamamiento a juicio en otros. Así que esto está, digamos, todavía comenzando. Lo único que hasta aquí sabemos es que hay chats, pero a los chats habrá que ir agregando en esta instrucción fiscal más elementos que luego seguramente se irán convirtiendo en prueba para demostrar el cometimiento de este grave delito que es la asociación ilícita, es decir, este concierto de más de 2 voluntades de personas que se han unido con un fin ilícito, ilegal, que es cometer delitos. Y en este caso han sido graves delitos contra la eficiencia de la administración pública, porque se ve claramente que en los chats lo que ha habido es básicamente pago de sobornos, de entrega de dádivas, de bienes, de regalos a altos operadores del sistema judicial a cambio de algo. Y ese algo ha sido, de lo que estamos enterándonos, la concesión de estos beneficios penitenciarios, la concesión de estos habeas corpus, todo lo que con ustedes mismos desde hace algún tiempo hemos venido cuestionando. Así que el caso es grave y esperemos que avance y que avance hasta donde deba llegar, que si es que amerita, pues haya contra quien deba haber sentencia condenatoria y ejecutoriada. Pero a la par de esto, porque este es un proceso penal más, ¿ya? El problema es lo que viene para el sistema después. Con las condenas logramos sacar a esta gente que ahora ha hecho quedar en mal predicamento a la función judicial. Pero el problema es qué es lo que sigue habiendo ahí. Ahí hay manzanas, frutas podridas que hay que sacar. Y por eso yo insisto, este caso debe darnos una lección para iniciar un proceso serio, transparente, a nivel nacional, de depuración de la función judicial. Necesitamos iniciar ya, y ojalá, ahora que el presidente Noboa está queriendo o ha manifestado la idea de que quiere ya llamar a una consulta popular, ojalá, presidente Noboa, el tema judicial sea una de las prioridades en esa consulta popular. Ojalá ahí pudiésemos nombrar un consejo transitorio y que este consejo transitorio tenga una sola función: evaluar a jueces, fiscales y defensores públicos para efectos de dejarlo bueno, porque yo creo que en la función judicial también hay buenos elementos. A mí no me gusta generalizar y decir es que todo está podrido o está dañado, no. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos defensores públicos, y a esa gente hay que dejarla que haga carrera, pero también hay de lo otro. Y parecería ser que lo otro, que es lo malo, lo podrido, está empezando a hacer más bulla que lo que debería hacer, que son los elementos positivos. Así que veremos cómo avanza el caso. Ok, teniendo en cuenta el número de personas involucradas, ¿cuánto tiempo más o menos tomaría el tener alguna sentencia para cada una de estas personas? Porque entiendo que además que esto es individual, ¿no? Más allá de que sea un solo caso.
Bueno, estamos, como le decía, en la etapa de instrucción fiscal. La instrucción fiscal debe durar no más allá de 90 días, salvo que se decidiera vincular a más personas, en cuyo caso lo puede extender por 30 días más. Como se va a vincular a 7 u 8 personas, vamos a tener esa extensión que entiendo ya la Fiscalía le ha solicitado al juez de la causa. Por lo tanto, instrucción fiscal va a durar hasta 120 días más. Hasta. Quiere decir que incluso en un tiempo menor a ese, la Fiscalía podría ya tener los elementos suficientes para pedir día y hora para la instalación de audiencia de evaluación y preparación de juicio. Pero los procesos penales, Noemí, queridos amigos, duran años completos, porque de ahí vendrá, si es que hay ya la etapa de juicio, hasta que se instale. Usted sabe que aquí siempre hay las artimañas Ujú. de los colegas que se enferman, que les da fiebre, que se les cae la uña el día de la audiencia, entonces vienen los diferimientos, vienen las no instalaciones de las audiencias, todo este tipo de cosas, pero habrá luego una etapa de juicio, una audiencia de juicio, habrá, si es que corresponde, una sentencia condenatoria, pero de ahí viene la etapa de los recursos, la etapa de impugnación en el proceso penal. Tiene recurso de apelación, tiene recurso de casación, tiene luego acción extraordinaria de protección, tiene luego el famoso recurso de revisión en materia penal. Así que este es un camino todavía largo por recorrer, y en Ecuador los procesos penales a veces tardan y tardan años. Y tenga usted en cuenta que el año que viene es ya el último año en gestión de la fiscal general del Claro. Estado. Y la marcha de estos procesos en mucho dependerá de quién le tome la posta. La fiscal no va a poder ser reelegida, eso está prohibido por la Constitución, prohibido por el... Creo que se le fue el audio. Sí, parece que tuvimos algún inconveniente con el enlace del Zoom con el doctor Ismael Quintana. Ahí está, me parece, se congeló un poquito, ¿no? Se congeló la señal desde la capital de la República con el doctor Ismael Quintana. Lo vemos, pero quedó, como dicen, en freeze. Así que Congelado. esperemos a ver si lo recuperamos. Probablemente está reconectándose. A veces ocurre aquello, ¿no? Las 9 de la mañana con 10 y... ahí estamos ya para la parte final. Adelante, Noemí. Ahí está el doctor Quintana. Sí, bueno, no, más bien le iba a dar paso a usted, ingeniero. No sé si tenía algunas otras inquietudes sobre el caso Metástasis o sobre el tema de la situación del expresidente, del ex vicepresidente. Eh, sí, sí, claro que tenemos, y sobre eso, gracias primero a la ingeniera Noemí Ceballos, decirle a una puntualización al doctor Ismael Quintana. La semana pasada charlé con el equipo del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y me dice que la licencia que pidió es hasta el 4 de enero, por si acaso, porque yo también había escuchado esto de un mes, pues no me parecía algo. No le escuchamos, ingeniero Mendoza. Ingeniero, no le escuchamos. ¿Algún problema en su comunicación? Solo, no, ahí estamos. Ahora sí, Entró una ahora sí, llamada, ahora sí, lamentablemente. ahora sí. Ahora sí, gracias. Entró una llamada, pero era diciéndole que nos decía la gente del equipo el presidente de la Asamblea, de Henry Kronfle, que es hasta el 4 de enero la licencia. No sé más detalles, pero fuimos directamente a preguntar a la fuente. Así que eso lo podremos corroborar en las próximas horas, pero no queríamos dejarlo pasar. Y por otro lado, una última pregunta para don Ismael, y es la siguiente. Si es que se presentan nuevos chats, nuevos audios, porque como bien decíamos aquí, nos comentaba nuestro compañero Alcides y Julio, son 14 celulares los de el señor Norero, o sea que queda bastante ahí material, tela que cortar. Eso puede hacer que aparezcan nuevos, digamos, personas que indiciados o acusados. En principio, claro, y por eso es que el Código Integral Penal permite en la etapa de instrucción fiscal
vincular a más personas, ¿no? Esto no teníamos antes porque antes, si usted no formulaba cargos oportunamente contra todos quienes la fiscalía presumía que habían participado en el cometimiento de un delito, hasta luego. Con el Código Integral Penal se permite llevar adelante estas audiencias de vinculación que llaman los colegas penalistas, ¿no es cierto? Y esto solo dentro de la instrucción fiscal. Concluida la instrucción fiscal, hasta luego, ya no puede vincular a nadie más. Esas son las personas que están dentro del proceso penal y sobre eso versará ya lo que corresponda a la etapa de preparación de juicio y luego ya la de juicio. Así que habrá que ver qué elementos de convicción más va obteniendo Fiscalía, porque todo lo que se ha dicho en los chats, luego Fiscalía tiene la carga procesal de probar. Me explico de otra manera, los chats no van a ser suficientes para probar el cometimiento de un delito, eso me parece que Fiscalía lo tiene claro, mucho más claro que nosotros, así que yo me imagino, y eso además lo ha dicho la fiscal, que los chats son apenas un pequeño muestreo, una radiografía de lo que ellos han ido encontrando luego de más de un año de investigaciones. A ver, recuerden que este no es un tema este no es un caso que se ha armado en cuestión de 2 o 3 semanas. Este es un caso que le ha llevado a la fiscal y a su equipo más de un año y medio de investigación, ¿ah? O por lo menos más de un año. El señor murió, me parece que en octubre, septiembre del 2022, señor Norero, y ahora en diciembre recién Fiscalía tiene todos los elementos para formular los cargos, pero apenas ha habido una formulación de cargo. Así que luego veremos ya cuál es la prueba que va a tener Fiscalía para demostrar que lo que se conversó en esos chats entre Norero y esta gente es realidad. Es decir, a ver, ahí por ejemplo, se dice que a tal juez había que pagarle 450 abdominales, que entiendo en la jerga de esta gente serían $450,000. Claro, si en el chat se dice eso, luego se deberá presentar y practicar prueba tendente a demostrar que efectivamente ese pago se hizo, a qué cuenta se hizo, se lo pagaron en efectivo, se lo hizo a través de terceras personas. Toda esa información, me imagino, en el transcurso del proceso, la vamos a conocer. Digamos, ahora apenas hemos sabido el contenido de la explotación, de la extracción de información de audio, video y texto que se ha obtenido de los teléfonos de este señor. Y vamos a estar muy pendientes porque yo creo que eso va a seguir sacudiendo la conciencia nacional. Hoy, por ejemplo, en la prensa se habla de que estarían siendo nombrados en algunos de los chats algunos altos funcionarios del gobierno anterior, del gobierno de Guillermo Lasso. No quiere decir que sean culpables, sencillamente que salen en los chats y habrá que investigar. Bueno, eso insisto, a ver, también ahí hay que tener mucha precaución. Claro. Porque ahí asomará gente a la que se le nombra y se acabó. El hecho de que alguien le nombren en un chat no significa que esa gente está cometiendo algún ilícito. Entonces, por ejemplo, ahí yo he visto que lo nombran a Patricio Carrillo, nombran a otra gente. Sí, a Diego Ordóñez. Bueno, con Diego Ordóñez la cosa es distinta. Perdón que se lo diga de frente, pero Fiscalía ha expuesto un chat aparentemente entre Diego Ordóñez y el señor Norero. Eso es distinto. Lo que habrá que ver, lo que habrá que demostrar es la veracidad del contenido de esa información. Lo de Diego Ordóñez no es un tema de que le están nombrando a Diego Ordóñez en un chat. Diego Ordóñez aparentemente habría intercambiado mensajes con el señor Norero. Él ha salido a decir que eso es falso, pero quiero yo pensar que Fiscalía no se habrá aventurado a exponer chats de un contenido que no es verídico, que no ha sido verificado, que no ha sido contrastado, para efectos de hacerlo público en la página web. Pero de ahí lo demás, mi querido amigo, ahí se podrá nombrar a un montón de gente. ¿Y eso qué tiene que ver? Han participado en el cometimiento de estos ilícitos, porque aquí se está investigando una asociación ilícita. Y aquí hay claramente gente que está identificada con unos roles. Entonces, en ese sentido, habrá que ir viendo cómo es que Fiscalía va desentrañando esta cuestión. Por lo pronto, lo que sabemos es que hay 38 personas que han participado presuntamente del cometimiento de un delito de asociación ilícita. Lo demás, incluso habrá ahí información de carácter personal de la vida privada de este señor que no tiene por qué hacerse pública tampoco.
Bueno, entonces está muy clara la precisión que nos acaba de hacer el doctor Ismael Quintana. Y gracias por la misma, porque claro, una cosa es que lo mencionen en los chats, otra cosa es que aparezca en conversaciones con el señor Norero, Por o supuesto, por totalmente de acuerdo. supuesto. Sino que acá Eh, como somos selectivos, eh, perdón que se lo diga así, pero nos hemos dedicado toda una semana a enlodar al colega periodista de ustedes, Anderson Boscan, a cuestionarlo. sí, Vea, podemos decir que a Anderson se le fue la mano desde un punto de vista ético, periodístico, con el tema de sus tratamientos con el señor Norero. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece adecuado que él desde la ética periodística haya tenido esos tratos. Pero, perdón, hemos pasado toda una semana cuestionando eso. ¿Dónde Boscan está cometiendo un delito ahí? Como para que varios medios de comunicación lo señalen. Pero al señor Ordóñez, exsecretario de Seguridad del gobierno de Lazo, a él sí calladitos, mejor dejemos ahí nomás. Que los chats son falsos. Entonces basta con que el señor diga que el chat es falso, pese a que la fiscalía ha dicho que esa información es verídica, para decir, no, entonces, no, él no habló, porque él dice que es falso. ¿No les parece acaso más grave que un claro, altísimo es funcionario selectivo, del como usted gobierno dice. de Lazo? Exacto. A mí me parece gravísimo que un exfuncionario del gobierno de Lazo haya intercambiado mensajes con un narcotraficante, ofreciéndole favores, aparentemente alguna especie de beneficios en los procesos penales en los que este señor y su familia estaba involucrado. A mí me parece eso mucho más grave que el hecho de que un periodista le escriba al delincuente a pedir información sobre aduanas u otras cosas más. ¿Ya? Entonces, acá también somos selectivos con los cuestionamientos, ¿no? Protegemos a los que queremos proteger y señalamos con el dedo a los que nos caen mal. Y eso conmigo no va. Bueno, por eso es muy bueno poder conversar con usted, también conversar con el doctor Rafael Ollarte, porque en este país lamentablemente es lo que ocurre, un maniqueísmo tremendo. Esa es la gran verdad, ¿no? Entonces somos selectivos y hemos cargado un montón a uno, pero al otro, el que es amigo o el que pues no vale meterse mucho, entonces no le dicen nada. Esa es la gran verdad. Doctor Ismael Quintana, sí, me imagino que ya no tendremos chance durante este año, pero ya en el próximo, Dios mediante, nos volveremos a ver. Le deseamos lo mejor para usted, su familia, y le enviamos un abrazo desde acá. Un abrazo también para todos ustedes. Les deseo éxitos en el siguiente año y que sigan disfrutando el resto de esta semana con su familia, con sus seres queridos. Un abrazo a todos. Buenos días. Muy buenos días. El doctor Ismael Quintana, constitucionalista desde la capital de la República, el día de hoy en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya.